La salud en México, ayer, hoy y mañana. Primeramente, hablaremos del neoliberalismo, que es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defienden la no participación del Estado de economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental. ¿Qué características tiene el neoliberalismo? Una mínima participación del Estado en la configuración de la economía, poca intervención del gobierno en el mercado laboral, política de privatización de empresas, libre circulación de capitales internacionales. La economía le abre las puertas a las multinacionales para que inviertan. La base económica debe estar formada por empresas privadas. La reforma del sistema de salud solo se basó en una estrategia neoliberal que dirige las necesidades de salud a ser cubiertas por los individuos, la familia o el mercado, por lo que al Estado solo le corresponde impulsar dichos servicios, pero no financiarlos. La trayectoria de la salud en México está constituida en el contexto de procesos históricos, sociales y políticos, lo que permite ubicar la emergencia de los efectos del neoliberalismo sobre la salud, enfermedad y la atención. La situación extrema del deterioro de la salud y el panorama de enfermedad que se ha alcanzado en México durante los 2 últimos siglos, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX. El neoliberalismo está asociado, por ejemplo, con problemas más graves al medio ambiente, la precariedad laboral y el desempleo, los grandes movimientos migratorios, el incremento de la delincuencia, la expansión del narcotráfico, la agudización de conflictos interétnicos y religiosos y la expansión de la pobreza y la profundización de las desigualdades de género étnicos, la aparición o reparación de epidemias tradicionales y nuevas epidemias como la del miedo y desesperanza. El proyecto neoliberal del mando, el desmantelamiento bárbaro y cobarde, dado que se ha logrado mediante el ejercicio de poderes desigualdades y el ocultamiento tanto de quienes ejecutan las órdenes de las agencias como de los intereses del poder detrás de ellas. Hablar de salud requiere de un entendimiento profundo del ser humano y la sociedad en que se constituye, del conocimiento de las relaciones de micro y macro poder y del efecto en el cuerpo físico y el entorno material, social y simbólico, las relaciones entre todo esto. Este entendimiento pasa por la tragedia y la virtud humana de ser un individuo en proyecto, quizás completo solamente en la culminación de su vida, marcada por su muerte, un ser solo posible en la construcción colectiva del proyecto histórico humano. La salud y los efectos de vivir de manera en la condición en que se vive tienen sobre el cuerpo físico de personas particulares, sus grupos sociales de referencia y los grandes conjuntos sociales. Suceden en procesos y momentos históricos que se caracterizan por distintas formas de expresión de la desigualdad, la marginación, la exclusión, la pobreza y el sufrimiento. Hablar de salud en el presente requiere considerar los resultados, posibilidades y limitaciones del ejercicio de la salud individual y colectiva, manifiestos en las condiciones del cuerpo biológico, particularmente en la forma de enfermedades y en las condiciones del ambiente, particularmente en el deterioro e insostenibilidad
del ambiente social y biológico que requiere el ser humano para su existencia. Hablar de la salud y la enfermedad en México, una vez arrancado el siglo XXI, lo que asumimos como el presente, es imposible sin pensar en la construcción sociohistórica de la salud en el planeta. Podemos entender la situación de salud en México como un fractal de la situación de la salud planetaria, configurada desde la hegemonía neoliberal. La trayectoria planetaria de la salud puede comprenderse a partir de la forma como un discurso mundial es apropiado de manera diferenciada en distintas regiones y a partir de problemáticas diferenciadas. La perspectiva de la salud hoy en día se ha internacionalizado y ha sido apropiada de manera significativa por el sur. Estos lugares, tanto geográficos como simbólicos, se definen a partir de la situación de exclusión o subordinación frente a los proyectos dominantes, tanto económicos como políticos. Los lugares en los que se mira desde el sur existen también a los países desarrollados, mientras que en el tercer mundo bien se puede mirar desde el norte. La situación extrema de deterioro de la salud y el panorama de enfermedad que se ha alcanzado en México durante los últimos 2 siglos, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX, obliga además a revisar lo perdido y que se oculta de la memoria nacional para confinarlo a un conveniente olvido. En México durante el siglo XX, antes de la planetarización de los estados nacionales, fuimos autosuficientes en distintos aspectos del desarrollo tecnológico y la atención a la población, a partir de hacer válido el derecho de los trabajadores a la salud, con la instrumentalización de un sistema público de solidaridad social que se constituyó en orgullo nacional. México produjo sus medicamentos y vacunas de acuerdo con las necesidades de la mayoría de la población. Como refiere Castillejo, contamos una vez con laboratorios, centros de diagnóstico e instituciones como el Instituto de Higiene y el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales para contender con los problemas epidémicos y endémicos. Los gobiernos en turno promueven la privatización del sistema de salud en México, lo que pone la mercancía médica que no a la atención de salud ni a los medicamentos, lo que pone solo al alcance de una minoría. Una consecuencia del desmantelamiento de los logros del siglo XX, entre muchas otras cosas, han sido la aceptación irrestricta de los medicamentos de importación en formas nuevas de nuevas enfermedades, tecnología farmacológica, insumos, acreditación, cursos, seguros, etc. Las ventajas de la mercancía sería imposible sin la legislación y las normatividades que poco a poco han sido ajustadas a las necesidades del mercado, por ejemplo, para la invasión de la medicina privada y las aseguradoras médicas. Otra consecuencia ligada a la anterior es la transformación de la concepción completa del sentido de vivir, de estar enfermo o sano, de morir, y con ella la irrupción en el campo de la salud de productos para la consecución de estereotipos de debe ser, de belleza, prestigio o cumplimiento de la ilusión de escape de riesgos, de la enfermedad, del dolor o la muerte y la confusión. Por ejemplo, entre fármacos, entretenimiento, alimentos y productos de belleza. Encontramos en la actualidad, por ejemplo, el incremento de demanda de formación médica por estudiantes, cuya intención es practicar la cirugía llamada estética, dada la apertura de un mercado provisto de mercancías para la hibridación o modelaje requeridos para lograr los estereotipos de moda, figura corporal o para conjugar la también estigmatizada y térmida vejez. Entre todos los efectos negativos de este modelo económico son el establecimiento en México de discriminantes que afectan a los grupos sociales desfavorecidos. En el presente hemos confundido los avances tecnológicos con los avances en salud. El deseo de consumo como la vivencia saludable a cambio de la construcción de discapacidad para la formulación de proyectos y sentidos de vivir.
La pobreza, la marginación, la exclusión de los servicios y proyectos nacionales de grandes grupos de la población o las que no adquiere el estatus importante, se agregan las de violencia, aburrimiento y miedo, de falta de proyecto y sentido. Todo ello, crisol de la violencia y el horror que hoy caracterizan el plano de salud en México.